Muy buenos días, doctores, compañeros todos. Mi nombre es Alberinga y el día de hoy les voy a hablar sobre el catéter venoso central. El catéter venoso central viene a ser una inserción de un catéter que es biocompatible en el espacio intravascular a nivel central o periférico, con el cual la finalidad es administrar fluidos, fármacos, nutrición y o también extracción misma de sangre para lo que son exámenes, ¿no? Bien, en el CBC puede usarse para líquidos, quimioterapia, por ejemplo, productos de sangre y otros procedimientos médicos que nosotros vayamos a requerir. Y puede usarse en tres lugares: la vena yugular, la vena subclavia y la vena femoral. Ahora bien, en cuanto a a qué tipo de pacientes, por ejemplo, le podemos colocar esto, normalmente está indicado, por ejemplo, para pacientes que van a estar con un largo tiempo de necesidad de una intravenosa. Entonces, por ejemplo, un paciente que ya está recibiendo justamente esta quimioterapia o está en UCI y justamente necesitamos extracción de su sangre para realizar hemocultivos, para ver cómo va evolucionando el paciente, para también suministrarle lo que son líquidos, los fármacos. Y bueno, en ese tipo de casos, por ejemplo, que no se podría dar, por ejemplo, volúmenes altos si le damos por otra vía, no sea la vía central. No los podría soportar. Bien, acá, por ejemplo, vemos un catéter venoso central de 3 luces. Puede ser de 2 también, no hay problema. Luz distal, luz medial, luz proximal, y cada uno pues es usado justamente para un ámbito. Por ejemplo, podemos ver que en la luz distal es medición presión venosa central, fluidoterapia y la medicación. En la luz media, por ejemplo, se lo podemos dar lo que es nutrición parenteral. Si no hay nutrición parenteral, se puede usar lo que es para medicación también. Y luz proximal, por ejemplo, tendremos una tercera línea que sería, por ejemplo, podemos también usarlo, ¿no? Cada uno igual a una medicación, extracción de sangre, transfundir también sangre y otros hemoderivados. Ahora, no solamente contamos con un solo tipo de CBC, en realidad contamos con diferentes tipos de CBC, ¿no? Como es el catéter venoso central no tunelizado, el central tunelizado, el venoso implantado, el catéter impregnado, que puede estar con clericidina, sulfadicina de plata, minoxidilina, el catéter venoso central de inserción periférica y el catéter de Schwann-Ganz. Bien, eso sería con la parte de la introducción. A continuación, mis demás compañeros van a hablar sobre los procedimientos en este video, los procedimientos, indicaciones, contraindicaciones y demás. Muchas gracias y hasta pronto. Doctor, tenga usted muy buenos días. Mi nombre es Nelly Jayurana y yo le voy a hablar acerca de las indicaciones del uso para el catéter venoso central. Como ya sabemos, el catéter venoso central es la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular. Y esto nos sirve, el catéter venoso central nos sirve para los siguientes procedimientos, ¿no? Uno, que es la monitorización hemodinámica, que esto nos sirve para medir la presión venosa central. Dos, los accesos vasculares, ¿no? Que dentro de ellos está el requerimiento de múltiples infusiones. Y también están los malos accesos venosos periféricos. Hay pacientes que son de difícil acceso venoso, entonces el catéter venoso central nos ayuda a evitar las múltiples venopunciones. También sirve para el uso de la administración de sustancias vasoactivas, tóxicas e irritantes, ¿no? Y dentro de ellas está la administración de drogas vasoactivas, antibióticos, nutriciones parenterales, la quimioterapia. Como ya sabemos, la quimioterapia tiene medicamentos bien irritantes, ¿no? Y el catéter venoso central nos sirve para eso. También
para los procedimientos radiológicos y terapéuticos, ¿no? Que dentro de ellos está el acceso de circulación pulmonar, el circuito extracorpóreo, también la instalación de sondas de marcapaso. También nos sirve para los procedimientos de hemodiálisis, ¿no? Aquí estaríamos hablando del catéter venoso central temporal y el catéter venoso central permanente, ambos de alto flujo. El catéter venoso central temporal nos sirve de 1 a 3 meses, ¿no? Y el catéter venoso central permanente se puede usar de 2 hasta 3 años, ¿no? Depende del cuidado que le dé el paciente. Este catéter venoso central de alto flujo ayuda al paciente en la calidad de vida que pueda tener posteriormente, ¿no? Gracias, eso es todo, doctor. Buen día, soy Jorge León y a continuación les voy a mostrar los materiales para hacer un correcto catéter venoso central. Bien, en primer lugar vamos a tener un equipo de venoclisis. También vamos a tener un bisturí, unas pinzas, una pinza Kelly recta, solución antiséptica como clorexidina al 2%, un par de jeringas, un equipo de catéter venoso central French de 2 lúmenes, silocaína al 2%, un suero fisiológico, otro equipo de venoclisis, un pegadero, un hilo de sutura y por último las gasas. Bien, hay que recordar que todos estos materiales deben de estar en un espacio antiséptico para que no se perjudique al paciente al momento del procedimiento. Bien, eso sería todo y a continuación el procedimiento. Buenos días, mi nombre es Aide Jesús. Voy a hacer la descripción del procedimiento según la técnica del Zellniger modificada. Antes es muy importante informar al paciente si es posible para aquellos pacientes que están intubados o con encefalopatía, debe informarse a los familiares el procedimiento. Bien, vamos a proceder a colocar el material estéril. En este caso lo que vamos a hacer uso es del campo estéril. Hemos tenido ya antes preparado todos los materiales y tengamos en cuenta también que para realizar todos estos procedimientos que son invasivos siempre es necesario tener un monitor. En este caso puede ser, si estamos en hospitalización, podríamos tener un monitor pequeño que pueda identificar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca del paciente e incluso la presión arterial. Lo otro también que podemos tener en ocasiones es una cánula binasal por si el paciente necesite. Y lo otro importante es tener el coche de paro. Bien, como hemos observado, tenemos ya todos los materiales listos. Hemos colocado en el campo estéril los materiales imprescindibles que se va a utilizar en el momento, y lo que estamos haciendo es cargar silocaína al 2% sin epinefrina. Luego vamos a proceder a limpiar de adentro hacia afuera, que es un gel antiséptico, ¿no? El gel antiséptico con la finalidad de desinfectar o de eliminar la flora que puede existir, ¿no? Siempre es de adentro hacia afuera. En este caso es la clorexidina al 2%.
Seguidamente de eso, siempre es importante también colocar al paciente en decúbito dorsal en Trendelenburg con los brazos rectos pegados al tronco, y luego podemos colocar un gorro. En este caso lo que se está utilizando es el campo estéril. Lo que vamos a hacer es abordar el área libre para la limpieza, y si el paciente tiene tal vez una lesión pulmonar, ¿no? También es importante elegir el lado donde se encuentra el pulmón más dañado, ¿no? Luego es muy importante también al momento de realizar este procedimiento, en este caso a través de las lidocaína al 2%, vamos a buscar, en este caso sería la subclavia, ¿no? Utilicemos el lado derecho, que es la más recomendable. Lo que vamos a realizar, lo que estamos realizando en este momento, ya hemos conseguido los puntos de referencia anatómico, y estamos estableciendo el lugar de entrada de la aguja y el ángulo, así como la profundidad de la inserción. Luego, seguidamente estamos ensamblando el equipo, la guía metálica en el Avocat, y estamos dejando listo el catéter para en este momento poder insertar lo que sería el catéter venoso central. Si bien es cierto, estamos observando la inserción de la guía. ¿Qué nos va a permitir esta guía? Esta guía nos va a permitir comprobar si estamos en la zona donde queremos llegar, ¿no? En este caso hemos cogido la subclavia derecha y hemos comprobado de que estamos en la posición correcta, y lo que vamos a hacer es proceder a ingresar el catéter venoso central a través de la guía, ¿no? Antes, tengamos en cuenta que tenemos que sellar la zona de las dos vías para evitar de que haya retorno o haya sangrado. Y lo que estamos haciendo, estamos procediendo a ingresar por la guía el catéter venoso central. También es muy importante en este caso calcular la longitud del catéter venoso central. La punta del catéter debe quedar justo por encima de la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, y aproximadamente en el segundo espacio intercostal. Lo que también se puede hacer es a través de la entrada de la vena se va a comprobar por la rápida aparición de la sangre venosa en el cuerpo de la jeringa, ¿no? Y como estamos observando, ya una vez que se ha encontrado la vena, no se debe cambiar la dirección de la aguja en el medio del trayecto, ¿no? Y se retrocede la punta de la aguja hacia el tejido, en este caso sería subcutáneo, y se deja la dirección. Cuando hemos encontrado la vena, se rota la jeringa de modo que el bisel quede hacia abajo, y después se inmoviliza la aguja con la mano libre.
Luego se retira la jeringa de la aguja y se cubre al cabo de la aguja con el pulgar de la mano que sostiene la aguja, ¿no? Algunas jeringas permiten insertar el alambre, la guía directamente a través de la jeringa, y la aguja, sin disminuirlas, también es bastante importante al momento de la inserción. En este caso, para hacer un recordaris, se desliza el alambre de la guía a través de la aguja y este no debe encontrar ninguna resistencia, ¿no? Como hemos observado, y si se presentara, no se debe continuar y se debe valorar otro acceso. Pero en este caso lo que hemos visto es que ha ingresado con mucha facilidad. Generalmente muchos alambres guías son suficientemente largos, como ustedes habrán observado, para llegar al corazón y causar ectopía, ¿no? Es muy importante controlar cuidadosamente el trazado o el EKG mientras pasa el alambre de la guía, ¿no? Y se dispone la señalización. Bien, lo que estamos haciendo, una vez que se haya colocado la guía, se retira la aguja del lugar de inserción y se deja el alambre de la guía en su lugar, ¿no? Lo otro también, es importante usar el bisturí o la punta de la aguja que sea número 18 y el dilatador para abrir la piel y dilatar el tejido subcutáneo, ¿no? También es importante introducir el dilatador de 2 a 3 centímetros aproximadamente, dependiendo de la anatomía del paciente, cogiéndolo desde la parte proximal en relación al paciente. Es importante deslizar el catéter sobre la guía y dentro de la vena con un movimiento de rotación hasta la profundidad determinada. Nunca se debe dejar de tocar la guía durante el procedimiento hasta retirarla definitivamente. En este caso sí se ha retirado de manera definitiva y también han observado que la guía es bastante larga, ¿no? Es importante retirar la guía y se debe aspirar el flujo libre de sangre venosa a través del catéter, ¿no? Para confirmar la punta de esta en la luz del vaso y después conectar el recipiente con los líquidos intravenosos que más adelante vamos a observar. Si el catéter está correctamente colocado, nos va a permitir aspirar fácilmente la sangre por todas las puertas de entrada de un catéter de varios lúmenes, como estamos observando. Es un catéter de 2 lúmenes, ¿no? Lo que también acabamos de observar es que estamos asegurando el catéter con una sutura y seguidamente se coloca un apósito transparente, que en este caso puede ser un apósito de 10×12 o llamado pegadero. En el caso de sangrado, siempre es importante hacer hemostasia o dejar una gasa pequeña, ya sea por un día, y luego cambiar al apósito transparente. Muchas veces, ¿por qué no se debe colocar la gasa? Entonces, es importante solo dejar con el apósito transparente porque mediante ello nosotros podemos visualizar durante el día si el paciente presenta signos de flebosis o está enrojecida o presenta alguna lesión. Bien, como ya les había mencionado, lo que vamos a hacer en este momento es la comprobación del catéter venoso central. Siempre es importante cerciorarse de que estamos en vena, ¿no? En este caso estamos viendo, ¿no? Primero se tiene que permeabilizar el equipo de venoclisis para luego comprobar si estamos en la zona adecuada y luego conectamos al lumen, ¿ya?
Y bien, abrimos el equipo y como podemos observar, sí, efectivamente el catéter está colocado de manera adecuada, por lo que visualizamos el ingreso del cloruro de sodio. Cerramos el primer lumen permeabilizado y comprobado y continuamos con el siguiente lumen. Si en este caso tuviera 3 lúmenes, hacemos lo mismo con cada lumen. Una vez que esté comprobado, sellamos el lumen. Puede ser con pirulos o puede ser con apósitos que permitan el sellado del lumen, ¿no? También es muy importante, como había mencionado, se retira todo el campo estéril y lo que vamos a proceder, como decía en un primer momento, el sellado del catéter venoso central. En este caso se evidencia un poco de sangrado y es por ello que se va a dejar un apósito o una gasa pequeña y se limpia por los bordes del costado y se deja un momento para que esta puede secar y luego se sella con el pegader de 10 por 12 centímetros. Una vez que ya hemos terminado la colocación del catéter venoso central, es importante que se tome una radiografía de tórax para confirmar la localización correcta de este catéter venoso central, ¿no? También es importante sobre el peso y las mediciones radiográficas no se correlacionan con la distinta vascular medidas, aunque hay una tendencia hacia mayores distancias en pacientes más altos y varones. También es importante mencionar la longitud de guía introducida en la vasculatura central y este debe ser suficiente para extenderse entre 2 a 3 centímetros más allá de la posición final de la punta del catéter. Un catéter venoso central correctamente colocado debería tener su punta entre 2 a 3 centímetros por encima de la unión aurículo-cava. Cuando se colocan los catéteres en la vena yugular y la subclavia, es posible introducir aire a la circulación venosa mientras se intercambian y conectan las jeringas. Los tubos y los alambres guías es un riesgo específico en los pacientes que están respirando espontáneamente y no reciben ventilación con presión positiva. Se debe tomar precaución de ocluir los catéteres intravasculares. Buenos días, me llamo Jorge Izaguirre. A continuación voy a pasar a hablar de las complicaciones y contraindicaciones de la colocación del catéter venoso central. Primero, en las contraindicaciones, en las relativas, tendríamos al paciente que no coopera, debido a que, bueno, si no coopera, no vamos a poder poner el catéter, puede haber bioseguridad alterada, o bien puede sacarse el catéter, lo manipula y lo contamina. También las alteraciones de la coagulación, las lesiones cutáneas y o sépticas en los posibles puntos de punción. El estado séptico no controlado, ya que si el paciente ya está séptico, tiene una infección generalizada, no se lo puede hacer. Primero deberíamos de controlar la infección. La historia previa de acceso vascular con producción de neumotórax, trombosis venosa profunda o infección de la vía. Bueno, a veces cuando se coloca el catéter puede haber alguna dificultad para colocar el acceso y de repente pasa al pulmón, pueden provocar neumotórax. Entonces, si ya ha tenido ese problema, ese paciente se debe evaluar pensando que el paciente puede volver a tener aquel problema. Por eso dice historia previa. Las anomalías anatómicas se prestarían más en los malformados,
Por ejemplo, alguien con jorobas, altera la anatomía, no se encuentra la vena portoqueral central. Por otro lado, está la neoplasia pulmonar o neumonía homolateral. De repente, bueno, causa un neumotórax. Si en caso del pulmón izquierdo ya estaba con neumonía, entonces entramos por el lado derecho y causamos neumotórax, se quedaría el paciente sin pulmón para respirar, entonces puede morir. Por ello, debemos de evaluar qué porcentaje del pulmón estaría comprometido con esa neumonía. En contraindicaciones absolutas tenemos a la trombosis completa del sistema venoso profundo, ya que si hay trombosis no se puede hacer porque si paso el catéter puedo provocar el desplazamiento del trombo y que vaya al cerebro o al corazón y provocar un ACV o un paro cardíaco. La fiebre nueva e inexplicable bueno, la fiebre es un signo de infección y no sabemos si la infección es generalizada, localizada, entonces no se arriesga a poner porque puede que sea una sepsis. Y la neutropenia, bueno, al colocar el catéter pueden ingresar bacterias y el paciente con las defensas bajas puede hacer sepsis. Ahora, con las complicaciones hay inmediatas y tardías. En las inmediatas tenemos a la punción arterial. Sus complicaciones están asociadas con hematomas, accidentes cerebrovasculares, trombosis. El sangrado, porque bueno, al momento de colocar el catéter, metemos la aguja, se puede dañar la misma vena o al avanzar puede producir alguna lesión en alguna parte de la pared vascular y causarle un sangrado. El neumotórax, por la punción accidental de la membrana pleural. Las arritmias, estas son complicaciones muy frecuentes y se da como consecuencia de introducir la aguja en el corazón derecho, pero puede llegar a producir una irritación del endocardio superficial, pero también puede ser por el movimiento del paciente que influiría en el desplazamiento del catéter. Otra complicación es el embolismo aéreo, por ejemplo, por el mal posicionamiento del paciente, que puede contribuir al desarrollo de este embolismo. La mala posición del catéter también, porque, bueno, puede que el catéter no se encuentre en la aurícula derecha o esté fuera del sistema venoso. Ahora, en complicaciones tardías tenemos la infección, también la trombosis venosa, a consecuencia del trauma y la inflamación endotelial. Otra complicación tardía, la estenosis venosa. También está la migración del catéter. Cuando la migración ocurre desde la vena subclavia, suele embolizar a las cámaras cardíacas derechas, alcanzando la arteria pulmonar y sus ramas. Y por último, tenemos a la perforación miocárdica, ya que bueno, las perforaciones ocurren a nivel del atrio y el ventrículo derecho, y estos pueden ocurrir ya sea por daño mecánico o químico. En aquellos casos en los que la punta del catéter se encuentra en contacto directo con la pared miocárdica, el roce del extremo del catéter debido a la contractilidad cardíaca o a los movimientos respiratorios podría producir la perforación mecánica de la pared miocárdica. Bueno, esto sería todo con respecto al tema de catéter venoso central. Muchas gracias por su atención.